Los que me siguen en Instagram saben que la canción que utilizamos para avisar que estamos al aire en el Iván en vivo es Science, de System of a Down. System of a Down tiene que ser una de las mejores bandas que conozco. La primera vez que los escuché me acuerdo que estaba en el colegio y ya intentaba aprenderme sus letras rápidas y entender esa crítica social que siempre está en sus canciones. Everybody's going to the pond. Life is a waterfall. A todo esto, el video de la canción Aerials me daba mucho miedo. He de admitir, ese niño extraño vacilando por la ciudad. Sí, era un poco tenebroso. Era una mezcla perfecta entonces. Mediante una de mis bandas favoritas podía anunciar que estábamos en vivo en este canal de divulgación de ciencia. Genial. Una experiencia muy positiva. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Espero que lo hayan disfrutado. Ese like se agradece y que estén muy bien. Mucho amor. Ese chiste del año 2001 sería muy bueno si es que la marca abajo del video no dijera que todavía no termina. Bueno, lo intenté, perdón. El tema es que la canción de System of a Down, Science, no es precisamente una oda a la ciencia. De hecho, es todo lo contrario. Es una ácida crítica. Y es que sí, System of a Down se caracteriza por hacer críticas muy duras mediante su música. Y esta vez, boom, le dieron duro a la ciencia. Y yo digo esta vez, bueno, el álbum donde aparece esta canción que es Toxicity apareció en 2001, o sea, igual lleva un tiempo. Por Dios, qué recuerdos del año 2001, cómo olvidarlo. Vamos a analizar qué dice la letra y responder esa crítica. La guitarra y la batería del comienzo son geniales, no las puedo poner aquí por derechos de autor, pero en la descripción te dejo la canción por si la quieres disfrutar, si quieres disfrutar One Man. La letra comienza y dice lo siguiente: haciendo realidad dos posibilidades, predecir el futuro de las cosas que todos sabemos, combatiendo la programación enferma de siglos. Ok, de entradita nos dice que la ciencia consigue dos cosas fundamentales y la primera es predecir aquellas cosas que todos ya sabemos. Esta crítica me parece que va por el tema de que la ciencia experimenta mucho, realiza muchas hipótesis para finalmente concluir cosas que eran bastante intuitivas o que podríamos haber sabido sin necesidad de hacer todo eso. Y esa crítica, aunque uno no lo crea, es bastante extendida. Yo he escuchado bastante gente decir que para qué hacen todo eso si es como súper obvio, pero la realidad es que eso no es así. En materia de agujeros negros, por ejemplo, las cosas son todo menos intuitivas. En física cuántica pareciera que las cosas que uno cree son exactamente lo opuesto a cómo uno las observa en ese pequeño mundo. Predecir cosas que todos sabemos, no realmente. Incluso si hablamos de biología animal, que uno podría pensar que, bueno, lo sabemos porque somos nosotros, son nuestros cuerpos. Si lo llevamos al plano que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con virus, que tiene que ver con pandemia y cómo todo esto se relaciona con nosotros, hay muchas cosas que no terminamos de responder. Incluso en específico, si hablamos de virus, que es algo que uno podría pensar que la mayoría de la gente medianamente conoce, nos damos cuenta de que no es para nada así. O sea, tenemos personas que dicen, y esto mucha gente lo cree, que el virus fue creado en un laboratorio porque no pueden aceptar algo tan básico como la zoonosis. Entonces, cosas que todos sabemos, no. La segunda cosa que consigue la ciencia, según SWOT, tiene que ver con lo siguiente: combatiendo la programación enferma de siglos. Aquí sí creo que puede haber un punto interesante a discutir, pero realmente eso no es culpa de la ciencia. Según interpreto, aquí la crítica va a la automatización de las cosas. Aquí tenemos la típica fábrica con robots, máquinas y una persona al medio sola trabajando, muy triste. La pregunta es, ¿la ciencia nos ha ayudado a hacer más eficientes los procesos? Y la respuesta es sí. La inteligencia artificial me parece que es el siguiente paso si vamos a hablar de este tema. No me cabe duda de que si System of a Down hiciese esta canción de nuevo, incorporaría a la inteligencia artificial en esta parte de la crítica, sin ninguna duda. Ahora bien, hay que tener súper claro que los procesos eficientes, la inteligencia artificial, no son cosas malas en sí mismas, porque tampoco son cosas buenas en sí mismas. Es como la ciencia, y esto es bastante decir, la ciencia no es ni buena ni mala, sino que simplemente es. Lo que sí puede ser malo es el uso que uno le puede dar a los descubrimientos de la ciencia, sin duda. La bomba atómica, por ejemplo, algo hecho explícitamente para destruir, ¿es una muestra, es una prueba de que la ciencia es mala?
No realmente. Son las personas que le dan uso a esos descubrimientos los que tienen la capacidad subjetiva de darle un valor a aquellos descubrimientos objetivos que consigue la ciencia. Si estoy en un punto A, por ejemplo, donde A es la situación de ignorancia, donde no sé algo, y el punto B es la situación de conocimiento, entonces la ciencia no es más que la simple flecha que va del A al B. Obviamente esto es así finalmente porque uno busca los mecanismos para encontrar esa verdad objetiva, pero la ciencia es este tránsito, este recorrido para llegar al conocimiento. Entonces, para hacerme cargo directamente de la crítica de Zohar, ¿está mal que un tipo trabaje todo el día en una oficina sin ver la luz del sol, rodeado de máquinas, con depresión, con ansiedad y con tristeza? Por supuesto que sí. Eso no puede ser bueno para nadie, sin duda. Si es que alguien tiene una vida muy parecida a eso, trate de cambiarla. Pero eso no es culpa de la ciencia, eso es culpa de los modelos de sociedades que estamos construyendo todos nosotros. La letra continúa así. La ciencia no reconoce el más sencillo y potente elemento de la existencia humana, dejando que los reinos se desplieguen. Es la fe. Fe, fe, fe. Ok, aquí hay un punto muy bueno, muy interesante de discutir, y este tema lo hemos conversado varias veces, incluso en los IOM en vivo. En esta en particular, que te dejo aquí arribita, lo hablamos bastante. Es efectivo, es real que los humanos tendemos a buscar el orden en los acontecimientos aleatorios. La teoría de la conspiración, por ejemplo, es muy exitosa porque le da cierto margen, le da ciertas barreras al caos. Se inventan directamente personajes, aunque sean villanos, aunque sean oscuros, aunque sean los peores del mundo, pero tienen un propósito, y tener un mal propósito es mejor que no tener ningún propósito. La fe que menciona Zohar en la canción se refiere a la creencia sin necesidad de evidencia, o como diría Bill Mayer, la supresión voluntaria del pensamiento racional. Y no se confundan, porque muy en el fondo todos queremos creer ciertas cosas para poder descansar mentalmente, para poder dormir tranquilos. Algunos encuentran esa certidumbre, esa cierta seguridad relativa gracias a la ciencia, y otros se van a dormir tranquilos gracias a las creencias. La crítica de Zohar dice que la ciencia, al no reconocer ese instinto básico del ser humano, esa búsqueda por el orden dentro del caos, entonces deja que los reinos se desplieguen, que puedan florecer de alguna manera. Lo primero es entender que la ciencia sí que reconoce la inquietud humana, de hecho por eso mismo existe la ciencia. Y en segundo lugar, cuando dice los reinos, pienso que quizás se quiere referir a ideologías peligrosas. Estoy pensando por ejemplo en la ideología de la raza aria, que se fundamenta solamente en la creencia y no en la evidencia. Ahora bien, para hacernos cargo de la crítica de Zohar, ¿la ciencia es culpable de dejar avanzar ideologías peligrosas al no hacerse cargo de que las personas buscan orden dentro del caos? No. La ciencia no tiene una labor normativa, vale decir, no te dice qué es lo que tienes que hacer. Ese no es trabajo de la ciencia. El trabajo de la ciencia es más bien una labor descriptiva. Te explica cómo son los fenómenos, cómo son los acontecimientos, cómo funcionan, básicamente cómo funciona la naturaleza. La ciencia no es regente moral de nadie porque no pretende serlo, nunca quiso hacer eso. En la canción se le atribuye a la ciencia una suerte de responsabilidad moral que no posee, que nunca ha pretendido poseer. O sea, esto no es una iglesia. Insisto, somos los seres humanos quienes le damos la carga subjetiva a los acontecimientos que la ciencia descubre, y por eso también es tan fundamental que la ciencia vaya acompañada de filosofía. De hecho, esto es tanto así que la filosofía es anterior a la ciencia. Sin filosofía la ciencia simplemente no existe, pero ese es tema para otro video. Si quieren que hablemos de eso, deja tu like y cuéntamelo en los comentarios. Lo que sigue de la canción es muy fácil de responder considerando todo lo que hemos dicho ya. El coro dice lo siguiente: la ciencia le ha fallado a nuestro mundo, la ciencia le ha fallado a nuestra madre tierra. Y bueno, la verdad es que no, la ciencia no le ha fallado a nadie, somos nosotros quienes nos hemos fallado a nosotros mismos. Y este pensamiento de externalizar la culpa realmente lo encuentro muy peligroso. Si hablamos de madre tierra en específico, como nos dice la crítica de Zohar, si pensamos realmente en los responsables de que no se conserven las áreas naturales, de que se destruya el entorno de los sistemas, eso es culpa realmente de la política pública. Es la política la que se encarga de tomar esas decisiones, y la política no es más que la actividad humana organizada. Vale decir, la culpa es de nosotros. Decir que la culpa es de la ciencia, es de Bill Gates o de cualquier otra cosa, es un intento desesperadísimo por
no hacernos responsables por nuestros propios actos, por no hacernos responsables a nosotros mismos por lo que está pasando hoy día en el mundo. Y aquí, perdón la pregunta incómoda, pero hagámonos cargo de esto. La última vez que fuiste a votar, por ejemplo, ¿viste en el programa de tu candidato si tenía políticas públicas específicas para la conservación de áreas verdes? ¿Te diste ese verdadero tiempo de informarte sobre eso para realizar un voto responsable? No, yo no me informé, pero yo no soy el culpable. Los culpables son los científicos. Los culpables, Bill Gates y Melinda Gates. ¿No les parece un poquito Barça eso? Realmente creo que el primer paso es darnos cuenta de que la culpa es de nosotros. O sea, es cierto, tú y yo no somos personas que tomamos grandes decisiones en la esfera política porque no tenemos un cargo público, pero sin embargo sí podemos influir mediante un montón de cosas que tampoco hacemos. Con esto no quiero decir que la culpa sea solamente de nosotros, evidentemente que no, pero es compartida. Y este tema de focalizarlo en personajes en específicos, en teorías de conspiración en específicos, finalmente logra eso simplemente, que no te hagas cargo. El resto de la canción dice lo mismo, repite el coro y también las frases, así que sí, la hemos revisado completa. Insisto, a pesar de que la crítica en esta ocasión siento que es bastante gratuita, SOAD sigue siendo y va a seguir siendo una de mis bandas favoritas. La canción de hecho me gusta, sí, sé que parece que no tiene ningún sentido porque no estoy nada de acuerdo con la letra, pero la canción suena genial. Va a seguir siendo la introducción de Los Iban en Vivo en Instagram. Espero que les haya gustado este análisis de canción. Si fue así, ese like ayuda mucho y si aún no lo estás, suscríbete y bienvenido a esta comunidad. Cuídate, chao.